Sean bienvenidos al tercer día de la jornada de rutas de observación de aves recorriendo mi espacio. Yo soy José Luis Guzmán López y de parte del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas los recibo con un cordial saludo. Hoy miércoles 20 de enero del 2021 conoceremos sobre las aves migratorias que llegan al municipio de San Blas. Del mismo modo, conoceremos un poco sobre el fenómeno de la migración. Sin más que decir, ¡comencemos! Alrededor del mundo y durante las diferentes estaciones del año se da el desplazamiento de poblaciones de distintas especies animales a través de diferentes hábitats. A este fenómeno se le conoce como migración. Este es realizado desde microorganismos hasta algunos mamíferos terrestres, pero uno de los movimientos migratorios más conocidos es aquel realizado por las aves. Esto debido a su amplia distribución alrededor del planeta, al igual que su gran facilidad para ser observadas. Pero, ¿por qué migran las aves? Esto se da de manera instintiva y como respuesta a distintos factores, ya sea por la búsqueda de mejores condiciones ambientales en donde las condiciones climáticas no sean extremas, como el calor del verano o el frío del invierno. También se puede dar la migración para la reproducción, ya que se busca un hábitat en donde este proceso no se vea afectado por los depredadores o por las condiciones climáticas. Y otro factor es la búsqueda por sobrevivir de los depredadores de la zona, huyendo del hábitat en donde son residentes. Antes de emprender la migración, las aves comienzan a engordar. Esta ganancia de peso se debe a que van a iniciar un viaje de varios kilómetros en donde la demanda de energía será demasiada. En muchos casos, las aves tienen que hacer paradas intermedias para descansar, al igual que volver a ganar peso para emprender de nuevo su viaje hasta el destino final. Del mismo modo, su comportamiento comienza a ser diferente. Estas empiezan a presentarse inquietas. El momento exacto de la partida del ave tiene que ver con condiciones ambientales, como pueden ser los cambios de temperatura o la disminución del alimento. En muchas especies, regularmente cambian de hábitat durante el año, generalmente 2 veces. El movimiento migratorio es predecible, ya que las aves, así como otros animales migratorios, utilizan las mismas rutas o patrones migratorios año tras año y generación tras generación. En Norteamérica se reconocen 4 rutas principales: la ruta del Pacífico, la ruta del Centro, la ruta del Mississippi, la ruta del Atlántico. La ruta del Pacífico reúne a las aves que se reproducen en el occidente de Norteamérica. Migran por toda la costa oeste de Canadá y Estados Unidos y siguen su camino por toda la costa este de estos países. La ruta del centro congrega a aves de las grandes praderas norteamericanas. Pasa por México a través de la Sierra Madre Oriental y Occidental y por el Altiplano Central. Las aves que migran por la cuenca del río Mississippi provienen de las costas orientales de Canadá y Estados Unidos. Se unen en el Golfo de México y el Caribe, con la ruta atlántica en dirección a Centro y Sudamérica. Las distancias que recorren las aves tienden a ser distintas. Generalmente, las aves canoras migran a altitudes que van desde los 150 a los 2000 metros, pero el 75% de las especies se mueven entre los 150 y los 600 metros. Las aves playeras de 300 a 4000 metros. Las acuáticas entre 60 y 1200 y las rapaces entre 200 y 1200 metros. En estos desplazamientos llegan a alcanzar velocidades que van desde los 25 a los 70 km por hora, pero la variación entre las velocidades dependerá de la velocidad y dirección del viento. Durante estos movimientos, las aves cruzan montañas, ríos, extensos territorios y algunas veces llegan a cruzar continentes enteros o grandes océanos. Un ejemplo de una migración de varios kilómetros es el caso del playero canuto. Su nombre científico
Calidris canutus. Este anida en la tundra canadiense y pasa el invierno con nuestros amigos en la Tierra del Fuego, Argentina, para lo cual debe de recorrer 16.000 kilómetros en un viaje solo de ida, alcanzando más de 30.000 kilómetros en su migración. Estamos hablando de que esta ave, que llega a medir de 23 a 25 centímetros y que su dieta principal son arañas, crustáceos pequeños, caracoles y gusanos, llega a recorrer alrededor de 9 veces el largo del territorio mexicano, algo que sorprende. Pero no todas las migraciones son iguales. Estas se clasifican en migración estacional, movimiento que coincide con los cambios de estación del lugar en el que se encuentra. Migración latitudinal, movimiento efectuado de norte a sur o viceversa de las especies. Migración altitudinal, especies que migran en altitud. Esto se puede observar cuando bajan de las montañas a los valles. Migración reproductiva, las especies viajan hacia lugares donde las crías tengan más probabilidades de sobrevivir. Migración nómada, la manifiestan especies que no viajan de un área determinada a otra, en cambio que deambulan dentro de una zona. Migración definitiva, los animales no regresan al lugar de origen. Ocurre cuando el hábitat se degrada y no logra recuperarse. Los diferentes tipos de migración traen consigo ventajas para las aves, como lo son mayor disponibilidad de alimentos en el lugar donde están migrando. También se genera mayor supervivencia de adultos y juveniles, así como tienen mayor productividad por la duración de la luz solar durante el día, en el verano y las primaveras norteñas. Y por último, una amplia extensión del terreno para anidar. Sin embargo, este proceso también tiene ciertas desventajas que en muchas ocasiones las aves tienen que enfrentar. Estas tienen que ver con malos climas durante los trayectos, la cacería y el desgaste energético que enfrentan. Estas problemáticas llegan a representar el 50% de la mortandad en las poblaciones de aves migratorias. El fenómeno de la migración está ligado fuertemente con la observación de aves, ya que dependiendo de la época del año se puede observar un fuerte incremento o decremento de las poblaciones, así como de las especies en distintas regiones. En el caso de México, esto ha aportado una clasificación de las especies migratorias. Estas se dividen en residentes de invierno, aquellas que se reproducen en el norte del continente y pasan el invierno en México. Algunas llegan a Centroamérica. Residentes de verano. Estas especies se reproducen en México y pasan el invierno más al sur. Transeúntes o de paso. Estas se reproducen en el norte de México, migran a través del territorio mexicano e invernan en el centro y sur de Sudamérica. Migratorias con poblaciones residentes. Estas especies pasan el invierno en México, mientras que su reproducción es en Canadá y Estados Unidos, con la particularidad de que algunas especies tienen poblaciones establecidas todo el año en el norte del país. En nuestro país, la migración de primavera y verano llega a ser escasa en comparación con la migración invernal, la cual es la más espectacular e importante, porque en esta se pueden observar aves transeúntes, cuales se dirigen al centro o sur de América, llegando a tener una presencia que logra superar a las 1000 especies de aves migratorias dentro del territorio mexicano. En Nayarit, la presencia de las aves migratorias llega a ser arriba del 15% del total nacional, teniendo a San Blas
como uno de los puntos donde podemos observar a un gran número de este porcentaje, albergando a especies durante la migración de invierno, las cuales podemos observar desde las primeras semanas de agosto hasta el mes de marzo, teniendo al mes de enero como uno de los más importantes para la observación. Observemos a estos ejemplares. Este es el canto del águila pescadora, su nombre científico Pandion elysius. Esta especie es una ave migratoria de invierno que comienza a verse a partir del mes de septiembre en el municipio de San Blas. Su migración es solitaria y en pocas ocasiones la realiza en bandada. Esta ave tiene gran presencia a nivel mundial. En nuestro continente pasa su época de reproducción en el norte y migra para el invierno a la costa oeste de México, llegando su distribución hasta el centro y sur de América. Esta ave rapaz llega a medir entre 53 a 66 centímetros. Su envergadura es de 147 a 174 centímetros. Los adultos poseen partes inferiores blancas con unas manchas variables en el pecho. Las hembras suelen presentar un collar de estrías más marcado en el pecho. Las partes superiores son oscuras. La parte superior de la cabeza es blanca y tras el ojo aparece una franja ocular a modo de antifaz que recorre parte del cuello. En vuelo exhiben una silueta bastante característica, con cola corta y alas relativamente estrechas y anguladas. Visto desde abajo, el cuerpo y las partes anteriores de las alas, de color blanco, contrastan con las franjas oscuras que recorren las plumas. La cola muestra una sucesión de barras oscuras. El individuo juvenil es muy similar, pero sus partes superiores parecen como escamadas, debido a que las plumas presentan un borde pálido y, en vuelo, las plumas secundarias resultan algo más pálidas que en los adultos. Podemos observar al águila pescadora sobre el agua a lo largo de la costa o ríos de la región, en donde cazan lanzándose en picada con las patas hacia adelante para capturar peces con las garras. Luego de un ataque exitoso, se elevan con fuerza desde el agua y vuelan lejos, transportando el pescado cabeza hacia adelante con las patas. Además de peces, rara vez comen pequeños mamíferos, aves o reptiles. Esto ocurre cuando en el hábitat los peces son escasos. Otro visitante que podemos observar en San Blas es el pequeño colibrí barba negra, su nombre científico Archilochus alexandri. Esta ave migratoria es de invierno, haciendo su llegada a principios de agosto. Este colibrí tiene su reproducción en el norte del continente, migrando para pasar su invierno en la costa oeste de México, teniendo algunos avistamientos hasta el Golfo de México. Esta ave llega a medir entre 9 y 10 centímetros de longitud. Su envergadura puede ser entre 40 y 49 milímetros. Los individuos adultos presentan diferencias entre el macho y la hembra. Los colibríes machos de esta especie son negros en la cara y el mentón, con púrpura metálico en la garganta. Los vientres son de color blanco grisáceo y sus flancos son de color verde bronce metálico. Las plumas de la cola son estrechas, de un color verde con una punta negra. Las hembras adultas tienen colores menos brillantes que los machos. La cara es de color verde bronce metálico, pero más apagado que los blancos de los machos. La barbilla, la garganta, los costados y el vientre son blancos y están manchados de un color gris oscuro. Los flancos, al igual que los machos, son de un verde bronce metálico y las plumas exteriores de la cola tienen puntas blancas. Las plumas de la cola son puntiagudas y en la punta hay una pequeña muesca. Excepto por el color beige en la cabeza y las plumas dorsales, los machos juveniles son similares en apariencia a las hembras adultas. Los machos jóvenes
generalmente carecen del púrpura metálico en la garganta o del negro en la cabeza y la barbilla. Al igual que la hembra adulta, las plumas de la cola son puntiagudas y tienen la punta blanca. Existe una leve muesca cerca del final de las plumas. La coloración de las hembras juveniles se parece al de las hembras adultas y los machos juveniles. Sin embargo, las plumas de la cola de las hembras juveniles son redondeadas en la punta y no presentan muesca. Los colibríes barba negra rara vez se posan mientras se alimentan y usan su lengua para obtener néctar y pequeños insectos de las flores o agua azucarada de los comederos. Pueden alimentarse de muchas plantas. Para obtener proteínas, también se alimentan de pequeños insectos, como moscas, hormigas y arañas. Durante la migración, al pasar por valles y praderas, los colibríes barba negra tienen más probabilidades de alimentarse de pequeños insectos. Si se mudan a áreas urbanas, se pueden alimentar de comederos artificiales suministrados por personas. El colorín 7 colores o el pájaro mariposa, su nombre científico Passerina ciris, es otra ave migratoria de invierno que comienza a verse a partir del mes de octubre en toda la región de San Blas. Tiene su época de reproducción en Estados Unidos y la época no reproductiva migra a México para pasar su invierno. Esta ave de colores brillantes llega a medir entre 12 a 13 centímetros con un peso corporal de alrededor de 16 gramos. Las aves adultas presentan diferencias entre el macho y la hembra. Los machos son de colores brillantes. La cabeza y la nuca de los machos son de color azul. La espalda es de color verde bronce y la rabadilla y las partes inferiores son rojas. Las hembras son de colores menos brillantes, con las partes superiores verdosas oscuras y las partes inferiores de color verde amarillento. Las alas y la cola de ambos machos y hembras son de color marrón oscuro o negro, que contrastan con el resto del cuerpo. Los pies y las piernas, los ojos y el pico de ambos sexos son de color oscuro. El plumaje de las aves juveniles se parece al de las hembras adultas. Su dieta se basa principalmente en semillas e insectos. Busca la mayor parte de su alimento en el suelo, también en arbustos y en árboles bajos. Durante la migración puede alimentarse en bandadas, mezclándose con los azulillos índigos. Con su pico color naranja brillante, el charrán pico rojo, su nombre científico Sterna hirundo, migra desde el este de los Estados Unidos, en donde pasa su época de reproducción, y llega a principios de noviembre a la isla Isabel y la costa de San Blas para pasar su invierno. Esta ave llega a medir entre 47 y 54 centímetros, con una envergadura de 130 a 145 centímetros, con un peso que ronda los 574 a 782 gramos. Este charrán se identifica por tener sus alas de punta gris. En la parte superior de la cabeza es de color negro y su gran pico naranja. Los juveniles de esta especie presentan un gorro gris con manchas. Su dieta principal son pescados y pequeños crustáceos. A esta ave se le puede observar más fácilmente de pie o caminando en las orillas de la playa. Con la ayuda de binoculares se le puede observar cazando mientras sumerge su cabeza en el agua. Una gran cantidad de aves migratorias que llegan al municipio de San Blas. ¿No lo crees? Con esto cerramos la ruta del día de hoy.
Espero te haya gustado y haya sido de tu agrado. Te invito a que sigas la programación del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, Nayarit, en su formato virtual. Gracias por habernos visto, los espero mañana.